buenas noches, historiadores. Estamos en esta calurosa transmisión aquí en la Ciudad de México. Somos sus compañeros de HC Historia Contemporánea. Hoy tenemos, pues, poquito panel. Está con nosotros ahora sí ya maestro, ¿verdad, Joaquín? Sí, ya. Maestro Joaquín Hernández, que se incorporó, pues ya va a ser casi un año al equipo de HC. Y, Sí, creo que sí. sí, ¿Fue en abril o fue en mayo que me no, fue incorporé? junio. ¿Fue junio? Ah, ok. Ok, sí, porque empezamos a buscarlos en junio y ya Ah, ok, luego ok, los ok. capturamos. Digo, perdón, se unieron voluntariamente. Entonces, vamos a hablar esta noche de un tema, bueno, vamos a hacer iceberg esta noche de temas históricos peculiares. Recuerden que luego lo pueden consultar como podcast en unos días y también pueden escucharlo aquí en YouTube. Y recuerden darle manita arriba, dejar sus comentarios, preguntas, compartir el contenido y estar pendientes de nuestros nuevos videos. Y le recordamos también que tenemos una sección de presidentes en HC2, así que chequenla. Vale, pues vamos a empezar. Lo había propuesto Maximiliano el tema, pero tuvo un problemita muy fuerte. Es algo laboral, pero algo teníamos pendiente, ¿verdad, Joaquín, antes de empezar? Sí, bueno, hemos planeado este iceberg. Creo que la última vez que hicimos el iceberg, ¿cuándo fue? Hace como 2 meses. Sí. Sí, entonces, pues retomar esta bonita actividad de hacer esta especie de miscelánea, ¿no? De ciertos temas, Ujú. que aquí pusimos temas históricos peculiares. Entonces juntamos un poquito de todo para ver, para gusto y de nuestra querida audiencia. Exacto. Y antes de empezar, ahora sí vamos a enviarle un fuerte abrazo y saludo a nuestra ex editora Lorenza, quien sufrió una muy delicada pérdida personal. Perdón, se me atravesó el agua. Entonces, pues esperamos que en estos momentos difíciles esté en compañía de su familia y que pueda salir avante de esta situación, porque la verdad a nadie se le desea. Un abrazo de todo el equipo HC y pues como siempre esperamos pues que esté en orden su vida dentro de lo que cabe. Bueno, pues ahora sí, empecemos. Damos unos saludos, ¿te parece, Joaquín? Sí, vamos. Mejizolano nos saluda, buenas noches, buenas a ti Buenos también. jóvenes. Antonio González también, saludos. Y Tamara Blas que nos saluda desde Facebook. Hola. Así que hubo un poquito de polémica en la semana por un meme que ni siquiera hicimos nosotros, pero bueno, esa es otra historia. Vamos a empezar con estos temas del iceberg. Maximiliano les manda saludos a todos y fue algo laboral. Ni modo, primero está la papa. Vamos a hablar de este tema, la puntita del iceberg. Y se trata de el mini conflicto que hubo entre México y Guatemala. No sé si habías escuchado hablar de eso, Joaquín. Había escuchado de esas como historias no confirmadas de que hubo un conflicto armado entre México y Guatemala. Nunca me había metido realmente así a meter de manera pues precisa, ¿no? ¿Qué fue lo que había pasado? Ya, obviamente, ya tomando el tema, ya más o menos me intenté interesar un poquito más sobre lo que había pasado en el conflicto entre México y Guatemala, que pues fue algo pues relativamente efímero, ¿no? Ya estamos hablando de mediados del siglo XX, ya habían pasado pues, prácticamente 150 años de la separación entre las dos naciones, porque recordemos que Guatemala, bueno, en general Centroamérica logró su independencia, uniéndose al que entonces era el Imperio Mexicano, ¿no? Que ya nos ha dado su opinión en varias ocasiones. Eh, Nunca he dicho nada. no, nunca he dicho nada. Bueno, Ricardo, el memorioso, Ajá. bueno, entonces precisamente ya estamos hablando de, ya, o sea, no es de que hubiera un conflicto porque, te separaste recientemente o cosas por el estilo, o sea, realmente fue una cosa que, pues fue realmente efímera, que hasta uno lo ve y fue algo prácticamente sacado de la nada, ¿no? Uno no entiende, o sea, realmente por qué se dio el conflicto. Hay que entender también un poco el contexto quizás de Guatemala, que fue en este caso como que la nación agresora, que era el gobierno militar de Guatemala, ¿no? El que había dado precisamente el golpe contra Juan Jacobo Arbenz con cierto apoyo de una agencia en Estados Unidos, que no voy a decir el nombre, Uh-huh. y que pues era un gobierno que era militar, ¿no? Y pues desgraciadamente, pues ciertamente cuando hay grupos militares empoderados en un país, pues a veces se le ocurren ideas
peculiares. Sí, siempre hay un dictador suelo, y esto sí es muy en serio. Acá, dictadorzuelos de cualquier índole política, llámese militares de ultraderecha o liberadores de ultraizquierda, a todos les decimos dictadorzuelos, ¿ok? O sea, aquí va, no discriminamos. Dicho eso, fue un ataque bien raro a barcos pesqueros. O sea, o sea, entiendo que quieras hacer respetar tu soberanía marítima, porque pues, ok, pero lanzar unos Mustang, o sea, unos P-51 Mustang, que fue en 1959, que ya para entonces era un avión, si no 100% obsoleto, ya muy de Bueno, eran salida. los que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Sí, o Ajá, sea, ya de por sí, de menos, muy de salida. sí. O sea, sí o sea, fue algo totalmente desproporcionado y que tuvo que resolver por la vía diplomática porque fue el 31 de diciembre de 1858 este ataque, muy raro, insisto, y un avión que estaba de centro de mando, el C-47, se estrelló contra un sopilote. O sea, no, o sea, es algo que lo lees y dices, ¿es en serio? Ambos países pusieron sus ejércitos en las fronteras. En ese entonces el presidente de México, que apenas acababa de entrar, era Adolfo López Mateos, López Mateos. y estaba el pues dictadorzuelo en turno de Guatemala, que ahorita se me fue su nombre, una disculpa, pero es el que también se envalentonó. La verdad es que sí era algo que no merecía, primero, una agresión a barcos pesqueros mexicanos, ¿no? Ujú. Y segundo, que tal vez se estaba haciendo demasiado alaraca por algo que se podía resolver por el medio diplomático, como terminó sucediendo al final. Porque de hecho rompieron relaciones México y Guatemala. Sí, pues obviamente. Sí, o sea, de hecho es muy curioso porque poniéndolo en perspectiva, creo que Ucrania y Rusia no han roto relaciones realmente, poniendo en un contexto actual. Ajá. Y acá luego se fueron a romper relaciones. Digo, también hay que ver la proporción de los países, ¿no? O sea, con todo respeto de los guatemaltecos, pero vamos, Bueno, no eran potencia nuclear. ajá. Sí, no, obviamente no. O sea, como cuánto más o menos estamos hablando de por cada guatemalteco hay 20 mexicanos. No, ¿sí? No estoy seguro, tendría que revisar ahorita la cifra de Ahorita, cuánta población vive en Guatemala, pero sí es una cantidad, o sea, México como país es muchísimo más grande. A ver, estoy aquí revisando ah, o sea, hoy en día México tiene casi o ya rebasó los 130 millones de los mexicanos. 130 millones, eso sí creo que ya los he revisado. Aquí estoy revisando, Guatemala tiene En 17 millones, ajá, y en ahorita tiene, 1960 tenía 4 millones. Ay, güey, no, pues, bueno, a ay, lo perdón, mejor no, sí, a lo mejor no estamos hablando de 20, 1.20, pero sí sí, 1.10 a lo mejor. o sea, 4-1 más o menos, así es, de por sí era mucha diferencia, pero sí fue algo que al menos se resolvió bien, dentro de lo que cabe, pero lo más chistoso es hasta el sopilote, ¿no? O sea, ese sí provocó Ujú. bajas. Y los pesqueros que pues eran personas civiles, o sea, no eran militares, te lo hubiera comprado más si hubieran sido militares, ahí sí, obviamente. Pero hay que preguntarnos, ¿había barcos militares mexicanos en la zona? No, eran barcos pesqueros. No había nada de barcos militares, una fragata, corbeta o algo parecido relativamente cerca por ahí de Guatemala, porque a lo mejor atacaron barcos pesqueros porque era lo que había. Cerca, acá a los años localizaron 8 barcos camaroneros cerca de la costa de Champerico, Guatemala. Una avioneta 547 fungió como centro de mando y llegaron los demás aviones. Acudieron 2 aviones de combate Mustang P-51 y pues empezaron a atacarlas a estas embarcaciones. Y la operación Drake, que fue esta operación, dejó 3 muertos y 14 heridos, que es la forma de la operación, el nombre de la operación. Mm. México lanzó una advertencia en noviembre de 1958 para esta cuestión de los límites de marítimos. Ah, y el presidente de Guatemala era Manuel Idígoras, es con Ah, ok, Y al principio, Irigoras. porque se reclamó desde 1954 embarcaciones piratas que estaban penetrando a Guatemala. Digo, pues también
Sí, ¿no? O sea, O sea, que buscaban recuperar Chiapas o algo así. make Chiapas, make No. Guatemala again, o qué, o Sí, sea, porque pues a lo está. mejor ese dato no lo conoce a nuestra audiencia. Ujú. Chiapas era Ah, parte de Guatemala en el momento de la independencia de México. pero Chiapas decidió, voluntariamente, ser parte de México, Sí, exactamente. voluntariamente. Ujú. Ok, Entonces, Chiapas. sí, son mexicanos, no lo estamos discriminando. Sí. Y no es pregunta, es una afirmación. Sí. Pero bueno, recordemos que el Imperio Mexicano llegaba hasta casi Costa Rica, entonces. Bueno, en teoría hacía frontera con Rusia, pero en teoría. Sí, bueno, en teoría. Pero pues, las cosas maravillosas pasan ahí. Vamos a ver unas preguntitas rapidísimo. Antes de Vamos. seguir, nos saluda Isabel Salgado, nuestra muy querida usuaria. ¿Qué me trajo polémica? Uno de donde hablamos de la economía de Argentina, que pues era un chistorete en una página economista. Y una. Retuitamos en la, ¿Eh? sí, que retuitamos en la página, porque Sí, tú sí, te decía arriba economista y más ajá. arriba. O sea, lo publicamos en Facebook, de hecho. Por cierto, como anuncio parroquial, van a haber mucho menos publicaciones en Twitter porque ya no podemos publicarlas en la plataforma que hacíamos porque don Elon Musk hizo unas ciertas políticas que, aunque a mí me valen un sorbete, cada quien puede hacer con su plataforma lo que quiera, pues perjudicaron. Entonces, pues ya no podemos difundir tanto. Cuando me dé tiempo, la verdad es que publicaré ahí porque hay un límite. Dicho eso, pues obviamente nomás era para reírnos un rato el meme y la gente empezó, no, es que ve la situación de México, nuestra hambruna, no sé qué, yo, oye, pues es solo un meme, ¿no? O sea, Hacíamos referencia a un país que está en el sur de América, Argen- referencia a Argentina, o sea, sí, Argentina, sí. y África, o sea, es un meme, o sea, no tampoco quería, o sea, y se echó una tesis doctoral a una persona y así, y yo así de, por Dios, o sea, solo es para reírse un ratito, o sea, no, y si no te gusta también, pero bueno, así pasó. El de Finlandia les gustó, si mal no recuerdo, y hoy, gracias a Dios, no se enojó nadie con el de la expropiación petrolera. Saludamos también a que ya había escuchado la historia de Guatemala, es muy graciosa, sí, la verdad, y es Dinocrack, saludos Dinocrack. Ya sé, acá solo se discrimina por la cantidad de dedos en los pies. Ese fue un chiste hoy en la página de YouTube, por cierto. Alguien dijo que solo discriminaba a la gente por si era zurda o por los dedos de sus pies. Buenas noches, Entendí, pero Alejandro bueno. Cadena. Buenas noches. Saludamos. Lo curioso en ese momento podría decir que el ejército guatemalteco estaba mejor equipado. Tanques medios y casas de combate. México no tenía más que los tanques franceses y casi nada de aviones. Eso sí es muy cierto. Pongan imagen del sopilote. No la tenemos, no hay. Pero sí pasó. Gescovita, ¿se supone que los barcos pesqueros mexicanos estaban pescando en aguas territoriales guatemaltecas o eso lo usaron de pretexto? Se supone que era muy difuso. No nos ponemos ni del lado de México ni de Guatemala. Si estaban del lado guatemalteco, ok, se podría hacer una reclamación. Pero vamos, son barcos pesqueros, no es Sí, para no envías balasearlo. aviones. Ajá, o sea, se envalentonó el dictador Sete. Entonces ya no te vas a pelear con fans de CDC, Alejandro Cadena pregunta, pero por supuesto que me voy a seguir peleando con ellos. Es que también, pues, como también difundimos cultura, pues también hay que Ok. entrarle a la chaviza, a los memes de la chaviza. Pero bueno, ¿cómo ves este tema? Estuvo curioso. Sí, rápido, afortunadamente, ¿no? No pasó a mayores. No, no pasó a mayores, digo, insisto, ¿qué iba a pasar entre los dos países? O sea, ni México iba a ocupar Guatemala, ni Guatemala iba a ocupar México. O O sea, Chiapas. o Chiapas, no, tampoco se iba a pasar. Sí, no. O sea, si no lo Sí, pudieron sí, porque perdón. no conocía tanto cómo estaba equipado el ejército guatemalteco. Me hace lógica porque pues, era una dictadura militar y pues le suelen meter a esas cosas. Pero aún así, por muy desbalanceado que estuviera el ejército mexicano en ese entonces, o sea, ¿qué caso tenía, no? O sea, no era una guerra sin sentido. Sí, no, porque en ese momento, pues si a alguien le interesaba que hubiera cierta estabilidad en la región en Estados Unidos, y pues Estados Unidos no iba a temblarle la mano. Para con los dos. Ujú. O sea, la verdad. Pero bueno, vámonos al siguiente tema, ¿les parece? Vámonos. Ahorita yo ando acá con el fondo de los 40 años de la República
es democrática alemana, ¿no? Sí, sí, precisamente que se celebró unos meses antes de que se cayera una infraestructura importante de la ciudad. Sí, o sea, toda. Sí, toda. La tumbaron, mejor dicho. Ajá. O sea, esto es muy... vamos a hablar de relaciones diplomáticas de Alemania. A ver, algo que hay que decir es que Alemania tuvo relaciones diplomáticas, obviamente, como imperio alemán, pues con varios países del mundo, incluido México, por cierto. Tuvo relaciones como república. Primero, uno de los primeros países fue con la URSS. Eso es muy importante porque ambos países eran parias al momento de surgir la República Alemana y luego la URSS, que tarda unos años en ser URSS, ¿no? Pero me explico, o sea, la Rusia soviética. Y va a estar marcada por una relación muy rara, ahí luego cuando es Alemania del cierto cabo austriaco, con el que la imagen en medio que vemos, con el pacto Ribbentrop-Molotov, que hubo una discusión muy extraña donde decían que no eran aliados, pero pues se repartieron buena parte de Europa, ¿no? Y hasta desfilaron juntos. Pero Si no un eran aliados. extraterrestre hubiera visitado la Tierra y hubiera pasado por Polonia en 1939, hubiera dicho, pues estos dos están juntos. Sí. O sea, juntos pero no revueltos, pues desfilaron juntos, entonces también... Hay imágenes precisamente que podemos ver sobre cómo los soldados alemanes estaban saludándose con los soldados soviéticos en Polonia en 1939. Esto es un hecho. Un hecho, ajá. Y hubo hay una cuestión que dicen varios, es que lo hizo para ganar tiempo y armarse contra Alemania. Stalin supuestamente pidió unirse al eje. Sí, hay informes sobre negociaciones que hubo para que Stalin, bueno, la Unión Soviética se uniera al bando del eje. O sea, Sí, realmente es que ya lo vemos un poco posterior, ¿no? El hecho de que pues, la guerra entre la Unión Soviética y Alemania era inevitable. Pero para la gente de la época no fue algo así que digamos tan, pues, tan predestinado. no. Porque hubo momentos en el que incluso Inglaterra y Francia iban a entrar en guerra directamente con la Unión Soviética. O, por ejemplo, intentos o sea, cuando estaba Finlandia luchando contra los soviéticos, a propósito del meme de esta semana, hubo propuestas de enviar tropas a través de Suecia a llegar a Finlandia. Obviamente Suecia dijo que no, y ahí se evitó que Francia entrara en guerra contra los soviéticos, pero también hubo intentos o planes de lanzar ataques aéreos hacia el Cáucaso, que era donde estaban las principales pozos petroleros. Recordemos que en ese momento Inglaterra pues tenía Irak, que en esa parte era parte del territorio del Imperio Británico, y como estaban precisamente, pues así que desfondados por toda la maquinaria alemana, y la maquinaria alemana, los tanques, se movían principalmente con gasolina rusa, y esa gasolina rusa donde venía del Cáucaso. Entonces a algunos se les ocurrió, pues vamos a bombardear esos pozos petroleros, mandamos nuestros aviones de Irak hacia el Cáucaso y ya nos eliminamos un problema que es enfrentarnos a los tanques alemanes, lo cual hubiera sido una vuelta, no o sea, es un paso sin retorno de la guerra entre la Unión Soviética y la Inglaterra. Afortunadamente desistieron de la idea y pues no terminaron peleando los unos con los otros, pero hubo momentos en los que pensaban de que la guerra que estaba teniendo Alemania contra los aliados se va a extender a los aliados con la Unión Soviética. Por esa alianza tan estrecha. Sí. Y recordar que durante unas horas muy importantes, muy cruciales, Stalin no creía que Alemania estaba invadiendo la Unión Soviética. Obviamente esto también puede caer un poquito dentro del mito, o sea, no sé si se deprimió, no sé si estaba mal, pero de que le agarró de sorpresa, porque el avance inicial alemán fue brutal. Sí, devastador. O sea, no vamos a justificar a Alemania, obviamente no, ni tampoco a la URSS, porque aparte pues atacó a naciones indefensas o que no tenían vela en el entierro, como los países bálticos. Desaparecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, cosa curiosa, varios países nunca reconocieron eso. Eso es un tema que un día sí vamos a tener que tocar. Que legalmente los países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania, Lituania. no fueron reconocidos como parte de la URSS.
Pero eso sí, la verdad requiere un poquito más de investigación de nuestra parte porque he estado leyendo varios tweets de gente de los países bálticos y dicen ellos, nosotros, o sea, estuvimos ocupados ilegalmente. O Sí, sea, sí, lo puedo comprender. sí, y hay todo un rollo ahí, pero está muy interesante. Pero, regresando a la tierra alemana, donde los abuelos tienen uniformes de electricistas, según unos chistes últimamente. La verdad es que Alemania tuvo muchas estrechas relaciones siempre, primero pues con Rusia, luego la URSS, y cuando se dividen, eso es muy curioso porque aunque se ha querido decir que la Alemania Oriental fue el mejor caso de éxito del socialismo, la verdad es que sí quedó muy desigual frente a su contraparte capitalista. O sea, tan desigual quedó que al día de hoy no se ha recuperado. O sea, no Sigue tiene el mismo habiendo nivel. una... Brecha muy importante. Como dato curioso, precisamente hablando de eso, ninguno de los equipos de la Bundesliga, o sea, la liga importante de Alemania, está en Europa Oriental, en la parte de lo que antes era la Alemania Oriental. Sí, Todos están o en Berlín o en la parte occidental de Alemania. sí, eso es muy cierto. Antes de seguir, vamos a ver unos rápidos saludos. A Alejandro, como no teníamos casas para no perder superioridad aérea, México planeó un ataque a sus bases aéreas iniciando la guerra. Eso no lo sabía, pero esto es muy importante, lo de Guatemala. Ujú. Tamara Blas, es por las relaciones previas que tenían con el Imperio Ruso, claro. Gato, siamés, igual sí invadieron Persia. Exacto, eso es muy Ujú. importante. Pero eso fue ya cuando Alemania atacó a la URSS. Eso también es muy importante señalarlo, es cuando se lo dividieron. Ujú. El último tren de carga llevando material sensible para la guerra procedente de la URSS a Alemania cruzó la frontera casi una semana después de lanzada la Operación Barbarroja. Ah, no, Ese bueno. dato no lo conocía, pero no sabe precisamente de Así pues de de la unidos estaban. sorpresa, ¿no? Ajá. Sí, sí, o sea, imagínate, oye, venimos a traer las cosas. Ah, pues bueno, ya no van a salir. Ah, Mm. Sí, ¿no te enteraste? Estamos en guerra desde hace una semana. mira qué padre. Por cierto, Alemania Oriental y Alemania Occidental, obviamente, ambas se proclamaban pues, la verdadera Alemania. Alemania, obvio, pero Alemania Occidental sí de plano nunca reconoció formalmente a Alemania Oriental y eso trajo muchos problemas de la relación de esta parte con la URSS. ¿Por qué? Pues porque reconocerla implicaba, pues ahora sí que reconocer que era legal que les hubieran arrebatado un pedazo de territorio. Lo cual era muy ambiguo en ese momento porque no sabían qué tanto podían hacer. Digo, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial Alemania queda, Ujú. o sea, noqueada Hay totalmente. hay un libro, Ujú. el autor ahorita no recuerdo cómo se llama, porque se llama Los siete pecados de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y aunque trata precisamente sobre los errores que cometió en Alemania en la Primera Guerra Mundial, el autor precisamente es muy claro porque lo escribe ese libro lo escribe en el 64, 50 años de que inicia la Primera Guerra Mundial y el mundo está en plena Guerra Fría y había precisamente muchos intentos precisamente de Alemania Occidental para reintegrarse en la parte oriental. Y ahí el autor, que ahorita se me fue el nombre, no recuerdo exactamente su nombre, hace esa crítica, dice, o sea, fíjate los errores que la metida de pata que hiciste en la Primera Guerra Mundial, que estás intentando, pues como que forzar a que Alemania Oriental se regrese a tu parte. No puedes hacerlo, o sea, estás casi condenando al mundo a una tercera guerra mundial. Ya después hace como que una reedición del libro y dice, bueno, afortunadamente me equivoqué, mantuvieron una postura más o menos sensata, o por lo menos fingían que querían atraerse a Alemania Oriental, pero para fines prácticos se mantuvieron separados. Ya no sé si hubo después una reelaboración del libro después de la reunificación alemana, así no conozco el dato, pero esto nos habla un poquito sobre la forma en la cual los gobiernos de Alemania Occidental, estamos hablando de Adenauer, de Erhard,
tenían, por lo menos expresaban a las vivas o querían dejar en claro esa idea de pues, reintegrarse la parte oriental hacia la República Federal Alemana. Sí, de hecho, y además hay que recordar que precisamente Alemania Oriental, por ejemplo, logró colar un espía al mismo Willy Brandt, no sé si lo ubicas. Sí, el que fue primero alcalde y después fue Canciller. canciller. Ajá. Bueno, espero si sea Willy Brandt. Si me equivoco, por favor, corríjanme. Pero Ajá. estoy muy seguro que es él. Era su secretario. Sí, pues era famoso por su servicio de espionaje. Sí, y sopas, que lo encuentran que era espía y pues tuvo que renunciar Brandt, si mal no recuerdo. O sea, es toda una estrategia. Si mal no recuerdo, Putin estuvo en Alemania Oriental, ¿verdad? Sí, él estuvo en Alemania Oriental. No sé si fue en Berlín o en otra zona de Alemania, pero casi seguro que estaba en Alemania. En una parte, o sea, pero de que estaba en Ujú. Alemania, estaba en Alemania. ¿En Sí. qué parte es la que no me acuerdo? Ujú. Aquí dicen los comentarios antes de seguir. Juli95. Europa en general no fue el mejor ejemplo de socialismo. De hecho, muchos discuten que haya sido socialismo el europeo. Es Pues no un... sé a qué te refieres. Si te refieres a los países nórdicos, ahí sí no. No, Si te refieres a la Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, pues yo diría que sí. Aunque yo también es también. cierto que una forma en la que tienen muy común de escudarse los socialistas es que eso no fue verdadero socialismo. Sí, Entonces, pero para mí se me hace un argumento pues muy endeble. simplón. Ajá. Sí, la verdad es que sí. Aquí otros, pero si quieres ahondar más, Julie, por favor, Ujú. adelante. Alemania Oriental era más pequeña que el occidental, claro, o sea, Sí, 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 eso es sí. definitivo. Pero de hecho también otro problema siempre fue la sangría de gente, o sea, que se fueron de un lado al otro. Ujú. A Roberto Yáñez, saludos y gracias por su trabajo, a ti, gracias. Rusia tenía buena relación con Francia, la URSS era con Alemania, los líderes comunistas entraron a Rusia con su ayuda y el ejército rojo tenía más que buena relación con el DIR. El DIR. Creo que te quieres referir a el GER, ¿no? El ejército. Por favor, ahí. Hafner, ahí no sabemos a qué te refieres, Yuli, Ah, pero nos dices. ok. Putin estuvo en Bonn. Ah, ok, en la capital de. Ok, ok, perfecto. Bueno, entonces, pero sí hubo estas relaciones muy tensas. Primero de Alemania. La de Alemania Occidental con la URSS eran más que tensas. Por eso se unió a la OTAN. Punto. O sea. Pero también, a pesar de que eran tensas, también había esos intentos de más o menos medio tranquilizarlos por la vía Uh comercial. Y de hecho, ahorita cuál es el problema más fuerte que tiene Alemania, el gas. -huh. Que buena parte de su gas lo tiene que traer de Rusia y pues no es muy políticamente correcto traerlo de un país que está invadiendo a otro país vecino que supuestamente estás apoyando. Buena parte de esa conexión tan importante que hay entre el gas ruso viene desde la época soviética, como una forma de intentar atraer a la Unión Soviética hacia una órbita más amable a través del comercio, pero pues ya vemos cómo les fue. Sí, alimentaron al tigre, o sea, la verdad es que. Y Pero, apagaron las centrales nucleares, también hay que decir. sí, bueno, eso también. Bueno, pero hablando de esta relación de Alemania Occidental con la URSS, o sea, se unieron a la OTAN, reconstituyeron su ejército, algo que no quería la URSS. Se hizo la Bundeswehr, espero haberlo pronunciado bien en mi alemán chabacano de Duolingo. Este, Y pues ahora sí que empezaron a producir sus propios tanques, el Leopard 1, el Leopard 2, que son pues ahora sí que pues, tanques icónicos alemanes, y se restituyó la Fuerza Aérea, la Luftwaffe, le dejaron el mismo nombre, o sea, sí, por un lado se hizo la Concordia, pero por el otro, aquí tenemos nuestro ejército, ¿no? O sea, Que también hay que decirlo, que ahorita el ejército alemán pues es un desastre. bastante penita, ¿no? Hay un chiste por ahí que me conté en internet, que bueno, más o menos va así, ¿no? De que el ejército alemán en la Primera y Segunda Guerra Mundial es como el jefe final de los videojuegos, y la Bundeswehr es cuando ya has vencido a ese enemigo, lo conviertes en un jugador opcional para tus partidas. Sí, sí que por cierto sí se entró en alerta el actual primer ministro, Scholz, por Sí, esa pues situación. hubo momentos en los que hacían ejercicios militares con palos de escoba, Sí, no, o sea, es para que nos terrible. demos una idea de lo De lo endeble mal, que es. Ajá. de hecho. Y ahora vamos pues a conversar rápidamente de las relaciones de Alemania, pero
con Estados Unidos. Ujú. Estas relaciones pues tuvieron que ser muy estrechas. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial no les quedaba opción. O sea, porque prácticamente les Sí, dijeron, o claro. es con nosotros o los rojos. O sea, tú decides, ¿no? Y pues no es como que hubiera muchas opciones, la verdad. Tal vez el punto más importante de esto fue, aparte de la presencia muy, muy fuerte de Estados Unidos en bases militares en Alemania, que por cierto, si mal no recuerdo, ahí vivió uno de los Ramones, Didi, porque Ramsey. ajá, Ujú. su papá era militar y Didi estuvo viviendo ahí, Didi Ramón, que por cierto escribió una canción de eso. Eh, Eran muy estrechas, pero eran tan estrechas que primero fueron prácticamente todo lo que producía Estados Unidos, blindados, armas, todo, eran la base de lo que medio se usaba de ejército alemán, ¿no? Antes de que se reconstituyera. Ujú. Y luego cuando fue el establecimiento del muro de Berlín, por eso lo puse acá, no solo se volvieron estrechas, sino simbióticas, porque eran la razón por la cual se mantenía este muro, pero a rajatabla. De hecho, hubo un choque tan importante que tanques soviéticos y estadounidenses se pusieron frente a frente. Del punto Charlie, ¿no? Ajá, que era el más importante, por cierto. Porque estuvieron a punto de entrar en combate, pero como que llegaron a un punto de que se enfriaron la cabeza y se fueron para atrás. Esta relación con Estados Unidos, insisto, se volvió demasiado dependiente porque aparte Estados Unidos, una disculpa, le interesaba mantener un país fuerte en el centro de Europa. Porque Francia, de hecho, se enojó en su momento con Estados Unidos y los mandó Sí, al se cuerno. medio separó de la OTAN. Sí, No, no sé si fue una separación oficial o eran medio, de los medio. Ajá, ejercicios conjuntos, pero ajá. igual y si hubieran respondido, ¿no? O sea, solamente era uno de los berrinches de De Gaulle. Gaulle, sí. Sí, Imaginen un francés haciendo berrinche. sí, bueno, qué raro. Entonces, o sea, sí eran estas relaciones tan, pero tan importantes que a efectos prácticos, y esto es muy duro decirlo, si era pues prácticamente un satélite en algún punto Alemania de Estados Unidos. Hoy en día, yo diría que no. O sea, hoy. Ujú. Y tan no es porque, tan diría que no es por cómo dejaron su ejército, que es lo que estábamos platicando en su momento. O sea, lo dejaron pues en la Morir. ruina. Ujú. Ajá. Y eso es muy grave. Hoy en día, pues las relaciones entre Alemania y Estados Unidos se están volviendo a reparar porque aparte, si mal no recuerdo, Lord Trump las destruyó bastante. Bueno, Alemania y medio mundo. Sí, pero bueno, Ujú. tampoco ayudó mucho el hecho de que Merkel andaba destruyendo plantas nucleares. Pero bueno, a ver qué dice aquí unos comentarios. El corrector, el GIR. Ah, pues sí te refieres al ejército alemán, ¿no? Isabel, porque si no se nos olvida. Pero bueno, algo que quieras comentar, Joaquín, así de esto. No, pues sigamos con el siguiente tema, ¿no? Sí. No, lamentablemente el doctor Mariano no va a poder arribar. Perdón, estoy checando los mensajes. Ah, perdón. Ahora sí. Bueno, pues saludos al doctor Mariano y Maximiliano, que ambos están en cuestiones tanto laborales como de tráfico. Ya se puso muy pesado aquí en la Ciudad de México, pero no se preocupen, vamos a hablar de otros No me temitas. recuerdes. Sí, no. Ah, bueno, es que tú vives hasta. Todavía es la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, 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 estoy Ciudad de México. Bueno, vamos a hablar de países que desaparecieron, ¿no? Ahorita vamos a comentarlos. Pusimos estos cuatro o 4 cinco. ejemplos. Sí, porque los Ajá, de abajo son el mismo ejemplo, sí, que es el aunque. Imperio Otomano. Ajá, Sí, me limité a ejemplos del siglo XX, ¿no? Porque si nos vamos para más atrás, pues no sé, podemos hablar, no sé, de la mancomunidad polaco-lituana o una cosa por el estilo. Y me limité a ejemplos que son pues bastante grandes, ¿no? Porque pues, podemos haber, no sé, puesto a Palestina o al Estado Islámico, quizás en esas circunstancias. Pero pues siguiendo eso, pues sí nos quedó un poquito eurocentrista esta sección. como debe de ser. Ajá. Y bueno, los ejemplos, un poquito por orden cronológico. Yo empezaría con el Imperio Otomano, que aquí lo podemos ver aquí abajo, que es
tiene su centro precisamente lo que es Turquía, actualmente, ¿no? El Imperio Otomano tiene una historia centenaria desde la caída del Imperio Romano en el año 1453, cuando los turcos conquistan la capital, Constantinopla. Yo recomiendo una docuserie en Netflix bastante buena, que habla sobre la caída del Imperio Romano, la caída del Imperio Bizantino, como también se le conoce en ese momento. Y forma, porque ya estaba formando desde ahí un imperio que es enorme, ¿no? Aquí lo podemos ver actualmente, en su época de máximo esplendor, Turquía, Grecia, Macedonia, todos los estados que están casi hasta Croacia, Eslovenia, Rumania, Bulgaria, lo que es ahorita Irak, partes de Irán, buena parte de Arabia Saudita, no toda, pero sí una parte importante, la más poblada. Todo lo que son los países que van desde Siria, Jordania, Israel, Palestina, etcétera, Egipto, y tenía también una importante presencia en lo que es el Magreb, lo que sería, si se fijan aquí en los mapas, esa parte que está en África, como que circundando el mar Mediterráneo, lo que es Argelia, Túnez y Libia, que eran parte del Imperio Otomano. Algunos de esas regiones tenían un estatus medio especial, pero a final de cuentas eran territorio que era enorme, o sea, literalmente estaban en frontera con España, porque España tenía algunos asentamientos en esa zona. De hecho, si recuerdan la batalla de Lepanto, famosa en parte por Miguel de Cervantes, que perdió la mano, fue entre tropas españolas y los barcos turcos otomanos, pero también llegaron un momento a las puertas de Viena, o sea, estaban literalmente a unos kilómetros de lo que ahorita es Alemania, y lo que ahorita precisamente es Crimea también, que ahorita está en guerra precisamente entre Ucrania y Rusia. También ahí se habían asentado los turcos otomanos en toda esa zona gigantesca de lo que es Europa, Asia, África. Pues literalmente era un imperio que estaba pues en tres bandas. O sea, más o menos era un equivalente a lo que es actualmente, o lo que fue en su tiempo el Imperio Romano, aunque obviamente no es exactamente la misma proporción. Quizás a lo mejor sería más adecuado compararlo, no sé, con el Imperio de Alejandro Magno, pero a diferencia del de Alejandro Magno, sí tuvo una duración más, pues más longeva. Ya a partir del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, ya empieza la decadencia muy fuerte. La primera región importante en separarse es Grecia. A finales del siglo XIX ya los ingleses ya les habían quitado, bueno, los franceses primero y después los ingleses les habían quitado lo que es Egipto, y se le conocía ya para finales del siglo XX el enfermo de Europa. Antes de la Primera Guerra Mundial, unas guerras que son muy desconocidas, las guerras balcánicas, perdió prácticamente toda la zona que era parte de Europa ahorita. Si ven aquí en su mapa que está aquí a la derecha, donde dice Bulgaria, Rumelia, etcétera, toda esa zona la perdió el Imperio Otomano antes de la Primera Guerra Mundial, unos 2 años antes de la Primera Guerra Mundial, y parte de eso pues ayuda a entender por qué se dio la Primera Guerra Mundial, que bueno, tendremos que dedicarle una sesión entera para ver todo eso. A finales de la Primera Guerra Mundial, todo este imperio desaparece. Solamente queda Turquía actualmente, que es como que el heredero, entre comillas, de lo que fue en ese momento el Imperio Otomano. Entonces es el primer ejemplo de países que desaparecieron, que fueron importantísimos en su época. Volviendo a la Primera Guerra Mundial, otro de los aliados importantes de los turcos, quizás un papel más importante, fue el Imperio Austrohúngaro. Vamos a subirle un poquito al mapa. Bueno, aquí en la imagen. Ahí voy. Veamos que la palabra respondiendo mensajes. Austrohúngaro es no es de chiste, porque era un imperio austriaco y era el imperio húngaro. En principio solamente era el imperio austriaco. Austria significa literalmente sur en alemán. Entonces era como una especie de reino alemán del sur. La dinastía que gobernaba este imperio era una dinastía alemana, la dinastía de los Habsburgo, que estaba emparentada con pues desde Carlos V, y que incluso en México tuvimos aquí a Maximiliano, que era el hermano del emperador Francisco José, y precisamente ese emperador Francisco José tuvo que hacer una especie de arreglo con los húngaros, que era la minoría más importante en esa zona, y tuvo que como que dividir en dos el imperio, ¿no? Hay una parte húngara, que es la que está en verde, y una parte austriaca, que es la que está en amarillo, o una parte alemana. Pero había más pueblos, había polacos, había ucranianos, había rumanos, había italianos, había serbios, había judíos,
había uno que otro pueblo, esta zona de Bosnia y Herzegovina que se la apropiaron unos años antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, tenía una importante minoría musulmana. O sea, era un despapalle, ¿no? Era dificilísimo gobernar ese imperio, lo cual hasta cierto punto ayuda a comprender por qué tuvo tan mal desempeño en la Primera Guerra Mundial. O sea, prácticamente únicamente tuvieron un desempeño exitoso frente a Italia, y eso tal vez es porque era Italia. Pero, o sea, fuera de eso fue un desastre absoluto. La mayoría de los oficiales hablaban o alemán o húngaro, mientras que la mayor parte de los soldados hablaban, por ejemplo, serbio, polaco, ucraniano, rumano, etcétera. Pues obviamente, pues así no se van a entender. Y eso nos ayuda a entender por qué tuvieron tan mal desempeño durante la Primera Guerra Mundial. Y obviamente, al finalizar la guerra, dicen que por ahí que Woodrow Wilson tenía como que una obsesión malsana con el imperio austrohúngaro, que decía que hay que destruir ese imperio, y termina partido en varios pedazos, ¿no? Checoslovaquia, Austria, Hungría, lo que después queda Yugoslavia, que ahorita vamos a ver ese ejemplo en particular, Rumania, Polonia y Ucrania, ¿no? Que se van separando en varios países. Precisamente de la separación de lo que era el imperio austrohúngaro, se creó lo que fue Yugoslavia. Recordemos de que Serbia fue como que la primera víctima en esta Primera Guerra Mundial, porque había apoyo importante de funcionarios serbios en el atentado contra la muerte del heredero del imperio austrohúngaro. Y como una especie de compensación, se creó de Serbia lo que se conoció como el reino de Yugoslavia, la parte más o menos, y hago énfasis en más o menos ortodoxa Serbia eslava, se le entregó a Yugoslavia. Pero otra vez, había dentro de su territorio una gran cantidad de pueblos de muchas etnias, italianos, croatas, eslovenos, bosnios, etc. Entonces era obviamente un territorio muy difícil de gobernar. Hasta ahorita es casi inimaginable que haya sobrevivido el periodo de entreguerras. Obviamente, con la Segunda Guerra Mundial, pasó por ahí en las tropas de la Wehrmacht que iban hacia Grecia. El rey se desapareció, y los que lograron expulsar finalmente a los alemanes fueron las guerrillas comunistas al mando de Tito. Tito se volvió precisamente famoso por su desempeño contra los alemanes. Aunque era comunista, él no se unió formalmente, nunca se unió al Pacto de Varsovia. No era un país que era, aunque era comunista, no estaba tan estrechamente ligado a la Unión Soviética. De hecho, quiso hacer esta especie de tercera vía, tercer mundo, como una especie de países no alineados que fueran diferentes tanto al bloque capitalista como al bloque comunista. Y medio gobernó esa zona durante los próximos 40 años hasta que murió. Murió a mediados de los años 80, principios de los años 80, me falla la fecha exacta, pero... ¿Tito? Ajá. Casi en 1980 prácticamente. Bueno, a principios de la década de los 80. Medio sobrevivieron los Yugoslavia los próximos 10 años, pero con la caída del comunismo en buena parte del mundo, se terminó por desintegrar todo ese país, y ahorita son más o menos 5 o 6 países, dependiendo de cómo los cuente uno. Mencionar que precisamente debido a la guerra de Yugoslavia, a la desintegración de Yugoslavia, en particular el territorio de Bosnia, se dio una guerra espantosa a principios de los años 90, donde hubo, podemos presionar la palabra que empieza con G y termina en sirio. Uh-huh. ¿Sí que por cierto, no, preferiblemente no. Bueno. Pero vamos a mencionar ese tema también al rato, no tengo tema. O sea, ok, bueno, se dio eso que pasó, que empieza con G y termina en sirio, ¿no? Ya lo descifrará nuestra audiencia, ¿no? Entonces, se terminó desintegrando ese país, ¿no? Ese es otro ejemplo de países que terminaron desapareciendo. Y el otro ejemplo que hay que mencionar es el de la Unión Soviética. Que uno dirá, pues era Rusia, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto tiene razón, porque básicamente es el imperio ruso conquistando otras partes de Europa y de Asia. Es el imperio ruso con esteroides. El imperio ruso con esteroides, ¿no? Hay que mencionarlo. No es de que Dios de una vez llegó y dijo, tú Rusia vas a ser el país más grande del mundo, este territorio te queda para ti. Los rusos tuvieron que ir conquistando todo ese territorio durante siglos, y con la Revolución Rusa, a los años siguientes se decidió crear esta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, o la Unión Soviética para los cuates. Pero precisamente con la desintegración del comunismo, con la caída del muro de Berlín
y todo el castillo de naipes que se vino abajo por toda Europa Oriental, pues los países que estaban ahí unidos a la fuerza, pues dijeron, pues yo también me desaparezco, ¿no? Y poco a poco, a partir de los años 90, también 1991, cada uno de estos países empieza a desintegrar, ¿no? Efectivamente, Rusia, lo que antes había sido la Unión Soviética, sigue siendo el país más grande del mundo y pues perdió más o menos, ¿qué será? Una cuarta parte de su territorio en ese momento, pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, toda esta zona que es de Siberia, o sea, la parte más oriental de Rusia, pues es un territorio prácticamente deshabitado. Perdió una buena parte importante de su población. Ahorita, si mis cálculos no me fallan, ahorita Rusia está más o menos en unos 140 millones de habitantes. Y bajando. Ucrania, ¿cómo? Y bajando. Y bajando, porque en general buena parte de los países de Europa, hasta más o menos Europa Oriental, Europa Central, tienen ese problema de natalidad, que bueno, ya se tendrán que arreglarlo en los años siguientes. Ucrania tiene 40, 50 millones de habitantes, Bielorrusia tiene como 10 millones de habitantes, los países de Centro Asia, pues más o menos entre los 4 que tendrán unos 30, 40 millones de habitantes, o sea, perdió una parte importante de su población, más o menos perdió el 40% de su población. Sí, creo que perdió como 150 millones de habitantes. Sí, así, o sea, haciendo un cálculo. Sí, estamos hablando que es más o menos entre el 40 y 50% de su población. Entonces, para que nos demos de que fue una desintegración importante de ese país. Una cosa que yo quería comentar, y yo nomás me meto tantito, hay que entender que si hubo una rusificación, a pesar de que hubieran múltiples etnias, pero sí hubo una rusificación muy intensa en todos los territorios. Hubo en algunos mayor medida que otro, obviamente. Sí, creo que fueron más exitosos que otros, ¿no? Sí, pero, o sea, la verdad es que esa era la forma de imponer y cohesionar al país. O sea, porque aparte les impusiste el cirílico, o sea, el alfabeto. Pero también hay que tomar en cuenta que todavía en lo que ahorita es Rusia, hay pedazos de territorio que no se consideran plenamente rusos. Sí, Chechenia. Sí, Chechenia, pero no es el único. No. Hay más. Sí, de hecho, el ministro de Defensa de Rusia, Shoigu, no es étnicamente ruso. Te falló, Shoigu se apellida, si mal no recuerdo. O sea, que me corrija la gente si lo estoy diciendo mal. Él no es étnicamente ruso. Es de una rama muy oriental y de hecho su casa, su pequeña villa, muy modesta, o sea, pues la ves y parece casa china. Bueno, de hecho Stalin era georgiano. Ajá. O sea, aunque a él sí le importaba un rábano eso. Sí. Pero por cierto, aquí que estamos viendo hasta dónde llegaba Moldavia, que por cierto hace unas semanas fue una noticia porque parecía que estaba a punto de darse un golpe de estado. Moldavia era parte de la URSS y nada tenía que ver con pues, la cultura rusa, ¿no? O sea, de hecho les habían puesto el cirílico, pero ellos hablan rumano y acaban de cambiar su lenguaje de decirle moldavo, espero no haberme equivocado, a rumano. O sea, eso es un caso que habría que estudiar, por ejemplo, Moldavia y Transnistria, que es una región separatista de Moldavia. Sí, está ahí medio rarita. No viene Isabel Salgado, viene el caso, pero parte de la población es parte de la baja de población es que se dan muchos, y en Argentina están llegando un montón. Sí me enteré de ese problema, sin bromas ni nada, sí supe de eso. Nos comentan a Huelda Silva, pero al final Serbia fue la más recompensada por los aliados, esos amigos. En la Primera Guerra Mundial, sí. Demasiado. Sí. Que eso es parte de los problemas. Serbia, dice Isabel Salgado, Serbia estaba en guerra con Austria, Croacia la que estaba de ese lado, mismo idioma, pero distinto alfabeto y religión, y eso es importantísimo, porque si les dices que hablan el mismo lenguaje, no sale nada bueno de eso. La verdad. Las susceptibilidades todavía están muy fuertes. Sí, no, o sea, en el live de la desintegración de Yugoslavia lo dijimos, o sea, al día de hoy no se soportan varios. Y se ven los partidos de fútbol, o sea, no estoy inventándomelo. Tal vez suene muy banal, pero ahí es donde sacan mucho. Por cierto, también felicitamos al Nápoles de Italia, que ganó su primer Scudetto en 33 años. Así que ya hicieron historia, ya pueden estar felices.
Así que yo sí me emocioné al verlo, porque ahorita hubieras visto cómo están los festejos allá en Nápoles. Y dice Isabel Salgado, no se les gusta sufrir a estos, hay mejores lugares para ir. Déjate de eso, ¿lo reciben en todos lados? O sea, ahí yo lo pensaría, yo lo dudaría mucho, por las restricciones que hay ahorita. Pero bueno, ¿hay algo más que quieras comentar de esto, Joaquín? Es como que se trabó la transmisión. Sí, sí, ya estás bien. Sí, ya, creo que sí. Es que como que se Ah, separó mira, la algo que pantalla, dice pero aquí muy importante, y esto es muy cierto. Moldavia fue un invento de Rusia al quitarle pedazos al Imperio Otomano en el área de Rumania. Exacto, exacto. Por eso existe así, porque ese fue así un invento totalmente. Pero bueno. Por cierto, Tayikistán es donde se fue nuestro poderosísimo avión presidencial, sí, ¿verdad? exactamente. Ahí abajito, Ajá. al centro abajito. ¿Y por qué ellos sí pueden tener ese avión y nosotros no? Pero bueno. Pues porque, no sé, ¿por qué tienen el mismo presidente desde hace 30 años? Mm. Ah, por cierto, ahorita que decías de la parte más oriental y de cómo se expandió Rusia, esta parte de acá, la que está cerca de China y muy cerca de la península de Corea, Ajá. esa parte se la arrebataron a China a la mala, ¿eh? En el siglo XIX. O sea, lo que es para Vladivostok, eso fue totalmente a la mala. Y pues por ahí anda el coqueteo de que China quieren eventualmente recuperar todos esos territorios. Quién sabe si lo hagan. Pues, quién sabe. Nada más, dato curioso antes de que nos movamos a otro dato. De estas repúblicas que se formaron, sobre todo las de centro de Asia, Kazajstán tenía una capital, bueno, su capital se llamaba Astana, y le cambiaron el nombre recientemente a Nur Sultán. Uno se pregunta, ¿por qué Nur Sultán? Porque era el nombre del caudillo que llevaba ahí 20 años gobernando. Ah, chale. Sí es cierto. Se me había olvidado ese dato, pero sí es cierto. No, es muy interesante también ver siempre la historia de la URSS, pero bueno, no es un live de la URSS, obviamente, pero pues siempre es bueno. De países que no existen, o sea, dejó de existir como país, no va a regresar. O sea, por cierto, hay muchos nostálgicos de eso. Eh, Aquí nos dice, ¿por qué tiene el avión presidencial? Porque son unos malvados neoliberales, maldición. No. Vámonos. Augusto Jasso, y por poco absorben Mongolia. Esto es algo muy cierto. Mongolia quería ser parte de la URSS. Cuando ya fue la revolución y todo ese rollo, pero nunca la aceptaron. No recuerdo bien por qué. Es un tema muy curioso. ¿No fue aquí en Mongolia donde se pelearon los soviéticos y los japoneses antes de la Segunda Guerra Mundial? En las fronteras, sí, que Ajá. llegaron a un acuerdo, pero en Mongolia como país, o sea, te digo, Ajá. estuvo a punto de ser parte de la URSS. Fue un satélite, mejor dicho, en muchos aspectos, Sí, pero porque al final terminó sirviendo como cierto colchón para que no se odiaran entre más. la Y Unión China, Soviética y China. ajá, Porque otro dato que a veces no se conoce, que durante la Guerra Fría los soviéticos tenían más soldados frente a China que frente a las tropas de la OTAN. oh, sí, cierto, porque se traían, De hecho, traían, llegaron a haber conflictos entre China y la Unión Soviética en la frontera entre ambos países durante la Guerra Fría. sí. Ahorita nos están dando un dato también muy importante. Tanatuba es caso como Dagestán. Esta no me la sabía, no lo conocía. Tanatuba, según el Wikipediazo, o sea, no estoy diciendo que esto esté totalmente bien. Fue un estado parcialmente reconocido en el antiguo territorio del protectorado de Tuvá de la Rusia imperial. Y es ahora conocido formalmente como República de Tuvá dentro de la Federación Rusa. Mm, fíjate, no sabía que había existido eso, pero es muy interesante y vamos a checar luego otros datos más curiosos para traerles tanto en lives como en shorts, porque ya ven que hemos estado también abarcando temas peculiares en los shorts. Bueno, ¿algo más que quieras comentar de esto? No, vamos, sigamos. A ver, bueno, vamos a bajarle tantito aquí porque el que sigue es la separación de Panamá y Colombia. Bueno, si quieren, me lo echo pues, un poquitín rápido. Panamá sí se separó primero de España, no sé, o sea, esto sí es un hecho, ¿eh?
Ujú. O sea, Panamá primero era, se separó con todas las independencias que vinieron en efecto dominó de Latinoamérica, bueno, de Hispanoamérica, mejor dicho, empezando primero como Hispanoamérica, Haití, y Ujú. luego, que ahorita vamos a hablar de Haití, pero que venían así en efecto. Panamá también se independizó, pero por muchas razones que aquí no vamos a detenernos a explicar tanto, Panamá se integró al proyecto de la Gran Colombia con Bolívar, ¿va? Entonces, En ese momento, hay que decirlo, involucraba a Colombia, Ecuador y Venezuela. sí, que por eso tienen Ujú. prácticamente la misma bandera. Yo no las distingo muy bien. Un día haremos un en vivo o algo de diversión con banderas, y ya las distinguimos. Entonces, obviamente esto pues parecía un buen proyecto en su momento. En el paso de los años, pues dejó de ser atractivo. Y desde 1822, que se independizaron de España, luego se unieron al proyecto de Gran Colombia, hasta 1903, hubo varios intentos separatistas, independencias de hecho declaradas o de facto en algún punto, luego sometidos de nuevo por Colombia, hasta que llegó algo muy importante, la libertad y la democracia de Estados Unidos en gran parte, porque, o sea, ellos sí se metieron, la verdad. Y la necesidad de pasar de un lado, de un océano a otro de manera rápida. Ajá. O sea, sí se pudieron independizar con cierta facilidad en 1903, digo cierta porque pues no es tan fácil, pero sí se dio esta separación muy rara porque inmediatamente ya empezó luego el proyecto de Estados Unidos en el Canal de Panamá. ¿Como cuántos tardaron? ¿5 meses o...? No, esa es O el una muy mismo buen año. dato. Vamos a ver así de... Es que te digo, esa parte no la investigué, sino que investigué lo que era, porque, perdón si eran varios temas, investigué la parte de cuándo se independiza. El Canal de Panamá, según acá, empieza, aunque empezó, hubo varios proyectos, como hablamos en un live pasado, si mal no recuerdo, con el proyecto Sí, pues francés. de hecho, el capítulo pasado, el live pasado, Ajá, hablamos de cómo los constructores del canal de Suez, señor Lesseps, intentó después, algunos años después, hacer el canal de Panamá y le fue en feria. sí. Fue en 1903 el tratado, Ajá. y que se hizo primero en el Tratado de Ranay para el derecho de la construcción del Canal de Panamá. Congreso de Colombia rechazó este tratado y en noviembre se declara la separación de Panamá de Colombia. O sea, Sí, y ya prácticamente luego nada. sí, se hace la concesión. O sea, pues, es evidente que Estados Unidos, Ya venía, ajá, con... o sea, primero fue con Colombia, no quiso Colombia, bueno, pues vamos a independizar a Panamá y conseguimos nuestro canal. No estuvo bien, obviamente, digo, porque pues sí viola derechos internacionales y todo. O sea, no vamos a defender las acciones de Estados Ujú. Unidos, pero vamos, pues lo hicieron, ¿no? O sea, ya. Sí, Y al final, curiosamente, sí se logra la concesión al canal de Panamá, pero a Panamá completito. O sea, ya no se queda algo como que exclusivo de Estados Unidos, porque ahí hubo una invasión muy importante a Panamá, la operación Causa Justa, la cual pues al final hizo que como que Estados Unidos impusiera otra vez su autoridad, pero cuando llegó el momento de decir pues ya adiós, sí, sí dejó de lado sí, porque en ese su momento posición. estaba gobernando, ay, ¿cómo se llama? Que ya llevaba como 20 años ahí gobernando Panamá. Torrijos, ¿no? No, no es Torrijos, ¿sí? No, hay un tratado, Torrijos Carter, el Ah, tratado bueno, con sí, ajá, pero el no era Noriega. Noriega, exactamente. Que de hecho terminó refugiándose en una embajada y que lo obligaron a salir con pues, casi casi tortura psicológica o algo así, ¿no? Sí, pero aparte pues sí hubo una invasión Sí, muy bueno, importante. sí, me refiero que después de la invasión, ¿no? Que se escondió en una embajada. Sí. Aquí nos dice Isabel, Ecuador tiene escudo, Venezuela estrellas y Colombia nada. Mira, he aprendido algo nuevo. Es que te Ujú, juro, o sea, la verdad es que no me conozco todo. Prefiero decir no ujú. conozco todo a pasar como un sabio. Que hace poco ayer dijo Petro unas barbaridades frente al rey de España. Sí.
Qué raro. Qué raro. Sí. Alejandro Cadena o Alexander Chain, digo, perdón, es la única vez que voy a hacer ese chiste. Tengo entendido que Panamá tuvo un intento de colonización por parte de Escocia. Eso sí lo desconozco totalmente, ¿eh? Interesante. A ver, lo vamos a investigar. Le pusieron heavy metal hasta que no lo soportó. Ah, Ajá, sí, sí. cierto. Sí, sí, ya me acordé. Sí. Pero bueno, o sea, Panamá puede festejar hasta cierto punto dos independencias. La primera de España, que pues podríamos decir que es la más, digamos, en tono con el territorio que estamos, todos los acá hispanoamericanos. Y luego de Colombia, la cual tal vez tengan un poquito de dudas en festejar, no estoy seguro si al 100, porque pues al final resultó que pues fueron hasta cierto punto pues como un mini satélite de Estados Unidos. O sea, Sí, sí, porque y están así como, chiquitos, ¿no? o sea, no, no, digo, porque El la verdad es tamaño me que, refiero. Sí. sí, no. No, más bien como que no se trataron de meter tanto en algunas cosas y más bien era una cuestión económica. Pero al final metieron su cuchara terriblemente y la invasión, que entiendo por qué la hicieron, pero pues, de todos modos era consecuencia de sus propios actos de Estados Unidos. Entonces, ahí sí ya depende de cómo lo quiera ver cada quien. Yo al menos considero que fue un despropósito. La invasión a Escocia fue la que llevó a la ruina a Escocia. A esto a ver si luego nos lo platicas bien, persona con lenguaje cirílico que no sé leer, porque sí desconozco ese tema. Pero bueno. Ah, me gustó, nadie lo había hecho tan original, puedes seguir haciéndolo. Ah, muchas gracias, Alejandro, el chiste de Alexander Chain. Ah. Ok, pues muchas gracias. Y vamos a ir ya a nuestra parte final porque estamos en un caso muy raro. Ayer estaba leyendo este tema de Haití y República Dominicana. A ver, Haití ahorita ya sabemos que es pues, un caso Sí, muy mal, muy grave. No quiero decir perdido porque pues no se me hace justo con la gente, pero híjole. entiendo por qué se quieren ir de Haití. Sí. Y República Dominicana, que a comparación de Haití, pues es un paraíso, ¿no? Haití, a algún punto, cuando se independiza, fue un caos la independencia de Haití, merece muchos temas aparte, pero para sintetizarlo, aquí hay dos versiones, o una de dos, o Haití invadió militarmente a República Dominicana, bueno, lo que hoy diríamos República Dominicana, o los dominicanos y los haitianos decidieron unirse bajo un solo país. No estoy seguro de cuál sea la versión. Porque ayer que estaba investigando un poquito más del tema, porque no lo domino al 100 y quería empaparme más, hay una noción de que esta idea de la invasión por parte de Haití a República Dominicana es la visión de historia nacionalista. O sea, de, ay, es que los haitianos nos dominaron y nos saquearon y no sé qué, pero al final logramos la independencia. Y sí suena muy lógico a que tiene mucho de invención. Tomando en cuenta que nosotros como historiadores profesionales, pues podemos Sí, dar las narrativas. O sea, hay algo ahí. Puede ser que sea una mezcla de ambas, que tanto Haití ocupó, pues sí, militarmente una parte de la isla o la otra parte de la isla, pero que también es cierto que en algún punto esta presencia se volvió incómoda. Duró relativamente poco, o sea, son 20 algo de años, aquí lo voy a checar en mis notas, una disculpa, 22 años que dominó lo que es Haití, toda la isla de la Dominicana, se abolió la esclavitud y que después de 1822 el Estado de Haití español y entabló relaciones con Haití, o sea que o sea, se tenía esa visión y luego se independizan hasta 1844, si mal no recuerdo, que de hecho pusimos una efeméride el mes pasado o antepasado, en la cual muchos dominicanos, de hecho, que nos siguen en la página, nos dijeron que muchas gracias por recordar su fecha de independencia, que lo hacemos pues con mucho gusto, la verdad, porque pues, es padre que se tenga esa noción. Pero primero se habían independizado de España y luego, de hecho, hubo un tiempo, si mal no recuerdo, que República Dominicana se unió de nuevo a España. Pero a sí, la Nueva España.
No, o a España, a España. Ok. de nuevo, después de esta independencia. Ujú, Pero Haití termina siendo visto como el malo del cuento. ¿Por qué? Porque los ven como invasores. Y puede ser que sea, te digo, una mezcla de ambas, pero durante un tiempo estos dos países fueron uno solo, en una sola isla. Si es cierto que se impuso el francés o no, no estoy 100% seguro, porque al final, pues en 22 años puedes lograr muy poco en ese aspecto, ujú. tomando en cuenta que vienes de un periodo de colonización o reino, como lo quieras llamar, de que eran como unos 300 años. O sea, tampoco es Sí. tan fácil arrancar la lengua materna de varios, ¿no? Ujú. Es porque no fue ni una generación entera. Lo que sí es cierto es que al día de hoy, pues Haití y República Dominicana, pues no tienen las mejores relaciones. Y tal Sí, vez, sí, ujú. este Sí, discurso. es importante remarcar eso, que no hay buenas relaciones entre Haití y la República. De hecho, creo que se construyó un muro entre ambas naciones. Uh-huh. De hecho, creo que fue la República Dominicana quien construyó ese muro, pues para evitar que pasara la migración, o no sé exactamente cuál fuera su intención, o tal vez simple propaganda. No, de Pero, hecho, sí tiene razón que es la migración. Mira, ujú, saliéndonos un poquitito del tema, pero tiene que ver aquí. ujú, De hecho, incluso se pusieron leyes en Dominicana para que las personas que nazcan ahí no obtengan la ciudadanía de manera inmediata, salvo que obedezcan a ciertas condiciones. Porque muchos haitianos se pasaban a República Dominicana y daban a luz a sus hijos ahí, obteniendo la ciudadanía. Entonces ya están un poquito hartos los dominicanos de que la frontera pues sea pues constantemente sobrepasada. No sé cómo vayan a hacerle, la verdad sí, no. es una situación mega complicada. Sí, es algo. Yo recuerdo que hace como 10 años, cuando estaba en la universidad, tenía un compañero que nos contó esta historia de que trabajaba en un call center, y que había un compañero que era dominicano. Y las formas en las que se expresaba de los haitianos eran horribles, ¿no? Que incluso Ujú, tenía algo de racismo ahí medio escondido, que decía, ay, no ves que estos ¿no? Y ujú. como que se quedaban mirándole, pues tú ya te viste al espejo, ¿no? Algo así. Pero no, es que hay otros que son otros más N, ¿no? Entonces sí hay, Sí hay un problema ahí. sí, Y que por cierto así como hay una migración cubana muy fuerte a Florida, ujú. también la hay de haitianos a Florida. Que por cierto, Pero claro, ahorita, tienen Cuba entre uno y la otra, ¿no? sí, bueno, pero dicen de Cuba a Estados Unidos, pues Sí. No, pues por eso creo que es más fácil hacer el transvía por México, ¿no? nadie quiere quedarse en México. No, obviamente, no, pero me refiero que es más fácil pasar a Estados Unidos por México que por Cuba. Sí, o prefieren arriesgarse en balsas a llegar a México. No sé exactamente. Pero bueno, ¿algo más que quieras comentar de aquí o ya le... No, sigamos. Para ir cerrando. Bueno, este tema, la verdad es que es muy poco conocido, pues tanto en México como en buena parte del mundo occidental. La ocupación de Timor Oriental por parte de Indonesia. Hay muchos que insisten en una idea de que no, pues solo las personas caucásicas han establecido imperios, ocupaciones, y las palabras que empiezan con geno y luego terminan con sidio. Timor Oriental era, porque ya no es, una colonia de Portugal y se independizó en medio de la revolución que hubo en Portugal en la década de los 70, en 1975, 74-75, para que no Ujú. le tengamos tan estricta la cosa, pero esta parte de Timor Oriental está en una isla que está, ya ven que Indonesia son varias islas, está al ladito de Indonesia, e Indonesia pues decidió llevarles Islam y, Libertad. pues, y bastante Ujú. dureza, y pues hicieron un proceso de ocupación militar, de ahora sí que descabezar todo lo que era la élite y los gobernantes, hacer una limpieza que
pues ya sabemos de qué tipo es, pero pues luego se enoja YouTube cuando lo decimos con todas las palabras. Ajá. Empieza con él, vamos a dejar ahí. Además, empieza con E, exacto, hagan de cuenta que usan una aspiradora con E. Y Con una canica. sí, y curiosamente no había tanto católico en Timor Oriental en el momento de la ocupación y de la invasión y posterior ocupación, Ujú. como hubo después. ¿Por qué? Porque los indonesios, cada quien puede tener la religión que quieran, ¿ok? O sea, eso no tengo ningún bronca. Ujú. Pero los indonesios impusieron, pues, su cultura, digamos que indoneizaron, por así decirlo, o quisieron hacer ese proceso de indoneizar, estoy inventándome la palabra, Timor Oriental, y establecer, pues, el Islam, su lengua, su forma de escribir, y la gente decidió irse en masa al catolicismo, hablar portugués, porque aparte prohibieron el portugués, por cierto, y hacer guerra de guerrillas, resistencia de todo tipo, no admitir a ningún lado esta ocupación que era muy brutal, que incluyó vejaciones a mujeres, destrucciones de villas enteras. Aquí eso que ven acá, ese pelotón, están fusilando a timoreses, digo, espero que sea correcto el gentilicio. Si no, una vez más, corríjanme. Y es un tema que no es muy conocido aquí en México. Bueno, en general, Indonesia es un gran desconocido. Y creo Ujú. que, o sea, es importante recalcarlo. Es el cuarto país más poblado del mundo. ¿Sí? ¿Están Solamente en qué? ¿300 millones? casi 300 millones. O sea, está abajito de Estados Unidos, creo que son 300 millones de Y habitantes. creo que es el país musulmán más poblado del mundo, ¿no? Sí, exacto. No sé si es el más poblado del mundo, el país musulmán más poblado del mundo, o el que tiene más musulmanes. Es- Una de esas dos. Ajá. Sí, o sea, bueno, que es pues, prácticamente todos musulmanes. Ujú. Insistimos, cada quien puede tener la religión que quiera. Eso está perfecto. Pero al momento de imponerle una religión a otras personas, de ponerles una lengua y de imponerles costumbres y todo eso, son prácticas que empiezan con Geno y lamentablemente terminan pues con cosas conocidas pues para todos, ¿no? O sea, eso son crímenes de lesa humanidad. Y también hay que mencionar que Indonesia, pues prácticamente durante casi toda su historia ha estado gobernando o por generalotes o por presidentes super corruptos, o las dos cosas al mismo tiempo, Ah, que pues aparte de la población de Timor Oriental, pues también de su propia población. O sea, creo que el único presidente más o menos decente que han tenido es el último, es que no parece que sea tan malo, pero en general, y en esta época en particular, que no me acuerdo si estaba Suharto o todavía estaba Sukarno, era este, su carno, si mal no recuerdo. Sukarno, ajá, que pues fue implacable de Sí, dónde por venía. decirle amablemente. Ajá, sí. Sí, ese es el punto al que quiero llegar. O sea, no, no está mal que tengas un gobierno nacionalista, o sea, supongo que sirve de cohesión. Entendemos también que pues Indonesia fue producto de un proceso de colonización que por cierto tuvieron el cinismo de poner un monumento contra la colonización en Timor Oriental, siendo que ellos estaban colonizando, Timor Oriental. ajá, de 1975 a 2002 duró bueno, 1999 más o menos, duró la ocupación. Es prácticamente una generación que no dejaron de pelear, que la ONU no reconoció, pero pues ayer que estaba leyendo un poco del tema, la ONU había hecho un reclamo muy fuerte y muy enérgico contra esta ocupación y yo, wow, Esto sí los va a asustar. sí, no, o sea, su carne habrá dicho, "Ah". No, pues, o sea, se empezaron a empezó a colmar la paciencia a Indonesia de los demás países y pues al punto es que se llegó al acuerdo de hacer un referéndum por la independencia, perdón, una disculpa, y como último acto desesperado de Indonesia, trataron de boicotear el referéndum
Y como estaban viendo que no estaban dando resultado, destruyeron buena parte de la infraestructura de Timor Oriental. Si más o menos había como 1,000,000 y tantos de habitantes, se cree que murieron de distintas formas aproximadamente 100,000. Es muchísimo, Sí. porque significa prácticamente el 10% de la población. Ujú. O sea, es una cuestión Sí, proporcionalmente, terrible. sí. Esa, obviamente nos impresionamos con lo que pasó en Camboya con Pol Pot y su camarilla de rufianes, porque estaba buscando el adjetivo apropiado y no, Sí, no. Y no se queda provocar. corto, ¿no? Ajá, porque, o sea, pero acá estamos viendo que son personas que, bueno, habían salido de un proceso de colonización, que qué mal, qué triste, qué feo, e instauraron uno que fue todavía peor, porque los portugueses, bien que mal, pues habían mantenido a la población. Entonces acá, pues fue una cuestión de una brutalidad realmente injustificable. Y más aún porque se estaba independizando una región, o sea que no, ni siquiera había pedido ser parte de Indonesia. Es como si ahorita invadieras un país soberano solamente porque, pues, no te gusta que exista, o sea, no sé a qué nos Saludos referimos. Saludos allá. al Kremlin. Ajá, no. Aquí nos dicen que el nombre de en cirílico significa Dexu, que es un nombre inventado. Ok, ok. Siempre le he dicho, hasta un futbolista, un partido de fútbol hace más por la paz que la ONU, aunque también sucede lo contrario, donde literalmente hubo una guerra de fútbol De en fútbol, Centroamérica. Centroamérica, sí. Sí. Rhodesia está en la lista. No, ya no vamos a hablar ahorita de Rhodesia porque pues, ya está agotándonos el tiempo, pero sí lo tendremos en mente para futuros iceberg, para Ujú. tener temas sabrosones que ahorita estuvieron pues, entretenidos y estuvieron diversos, la verdad. O sea, no nos Sí, centramos en una sola cosa. Y afortunadamente hoy Timor Oriental pues ya recuperó su población. Digo, obviamente el trauma les quedó fuerte. fuerte, pero pues la verdad es que de hecho un tiempo estuvo administrado el país por la ONU, porque de plano le exigieron a Indonesia y a varios países que se largaran. O sea, ya la presencia ahí, cuando se murió su Jarno, o su Carno, digo, perdón, es cuando colapsó la ocupación, porque ya no tenían manera de. Y sí, efectivamente, ahorita que lo dijiste, estoy totalmente de acuerdo. Indonesia es el gran desconocido acá pues, para México y para gran parte de este lado del mundo. Sí. Una de las economías más grandes del mundo. Está en el Sí, G20. ujú, Y hay quien supone que en algún futuro va a escalar a los 10 primeros. Obviamente son proyecciones, ¿no? sí, claro. Que por cierto, China no va a ser la potencia mundial hegemónica. Sí, Que Argentina acuerdo. iba a pagar en yuans, ¿no? Algunas cosas. Es los yenes son de Corea, de Japón. Sí, ¿no? Yuan Ujú. o Yuan, sí, la moneda de sí, China. es de China. Y nos manda saludos Mejisolano, que dice que cada día aprendiendo más cosas. Muchas gracias, esperamos que les agrade. Bueno, ¿algo más que quieras comentar, Joaquín, antes de empezar a despedirnos? No, pues gracias por darnos esta oportunidad de convivir con ustedes. Exacto, este es el primer iceberg del año, si mal no recuerdo. Y vamos a hacer otro para finalizar esta temporada. Recuerden que vamos a estar transmitiendo de aquí a, ¿qué dijimos? Mayo, junio, julio. En agosto hacemos pausa. ¿Ok? Pero en los últimos días de julio haremos nuestro siguiente y último, bueno, según nuestro siguiente iceberg, ¿sí? Ujú. Y les estaremos poniendo nuevos temas a votar. Mañana se abre votación. Vamos a compartirla en la comunidad, vamos a compartirla en nuestras redes sociales, así que esténse pendientes, en punto de las 12 se abre. Por favor, voten, porque luego no hay quien no vota, o como Isabel que vota y siempre va perdiendo el tema que le gusta. Y eso es lo que haya dicho, es lo que ha dicho ella, o sea, no lo digo yo. Pero bueno, a nombre de todo el equipo de H6 Historia Contemporánea, nos vemos la próxima semana en un nuevo live. Y esténse pendientes de nuestros estrenos. Hasta la próxima.